Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que creo que nos concierne a todos. Hoy se cumplen 15 años del rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón. Considerado como uno de los mejores operativos de la historia, superior incluso al rescate de Entebbe, en realidad considerado como el mejor de la historia. Recordemos Chavin de Wantar analizando a Hidetaka Ogura, supuesto diplomático japonés que impulsó el juicio contra los comandos. Este aseguró que los emerretistas fueron asesinados tras rendirse. Bueno, pues conozcamos quién es Hidetaka Ogura, activista comunista cesado por la embajada japonesa después de haber acusado a los heroicos comandos. ...22 de abril de 1997, 3:23 de la tarde... una fuerte explosión remece la ciudad y 142 comandos de las Fuerzas Armadas ingresan a la residencia del embajador japonés y rescatan a 72 rehenes que durante más de 4 meses vivieron secuestrados por terroristas del MRTA. 126 días durante los cuales estuvieron constantemente amenazados de muerte, sobreviviendo sin agua y sin energía eléctrica, presos del miedo y la angustia. El MRTA canjeaba sus vidas por la libertad de 400 terroristas que estaban en la cárcel. Chavin de Wantar está considerada como la más exitosa operación de rescate en la historia mundial. De hecho, los 72 rehenes fueron liberados, aunque, lamentablemente, uno de ellos falleció horas después en un hospital, mientras que 2 valerosos comandos fallecieron al momento del rescate, enfrentándose a terroristas armados con granadas, fusiles AKM y lanzacohetes. Pero, ¿cómo es que estos héroes admirados en el Perú y en el mundo entero comienzan a ser cuestionados? La acusación contra los comandos Chavin de Wantar se basa en la denuncia de Hidetaka Ogura, quien estando en Japón envía una carta al consulado del Perú en ese país asegurando que los comandos habrían aniquilado a 3 subversivos que ya se habían rendido. Uno de ellos sería el mando emerretista Tito. Lo curioso es que esta acusación surge 4 años después del rescate. Si yo veo un crimen, lo denuncio inmediatamente. Ahora, ¿quién es Hidetaka Ogura? Pues un hombre que se desempeñaba como encargado de asuntos políticos de la Embajada de Japón en el Perú cuando esta fue tomada por el MRTA. No es diplomático de carrera, sino un conocido intelectual de izquierda que antes de llegar al Perú trabajaba en Cuba para el régimen comunista de Fidel Castro. De hecho, es un hombre muy cercano al movimiento revolucionario latinoamericano. La denuncia de Ogura sirvió para que los familiares de los terroristas recurran a APRODE para denunciar a los comandos, una ONG que habría tenido entre sus filas y como directora adjunta a nada menos que Eligia Rodríguez Bustamante, progenitora de la emerretista Luz Dina Villoslada Rodríguez, una de las terroristas que secuestró la residencia del embajador japonés en el Perú. Como se recuerda, Ogura estuvo entre los rehenes liberados por los comandos Chavin de Wantar. Sin embargo, durante el cautiverio fue mucho más cercano a los terroristas que a los propios rehenes. Permanecía constantemente con los terroristas. En un cuarto que era como una central de los jefes terroristas en el segundo piso. Y ahí tomaba sus alimentos y estaba constantemente con ellos, no tenía intercambio con los rehenes. Aunque en su libro Diálogos Obstruidos, Ogura asegura que otras 17 personas vieron a 3 terroristas vivos después del rescate, no hay ninguna declaración que avale la versión de Ogura. Él miente, no hay más testigos que él. Y entonces su rol de testigo es totalmente dudoso. Él está afiliado al Partido Comunista japonés.
Él lo que está buscando es hacerse de un renombre personal y de contribuir a la lucha del marxismo-leninismo en el mundo. El almirante Luis Gianpietri, quien tuvo un papel decisivo en la liberación de los rehenes, gracias a la comunicación que pudo entablar con el exterior a través de micrófonos camuflados y un beeper, tiene una opinión bastante clara con respecto a Hidetaka Ogura. Una sensación de rechazo y de repudio a un mentiroso. Lo que yo sé es que él, donde estuvo, no pudo haber visto nada de lo que dice que vio. Hoy, a pesar del tiempo que ha pasado, las víctimas de este secuestro que indignó a los peruanos y al mundo entero todavía siguen atormentados y se sienten acosados por el proceso judicial en el que están involucrados como testigos. Por eso es el nombre de mi libro, Rehén por siempre. Porque 15 años después, este año, he ido vuelta nuevamente a declarar al juzgado, lo cual es una violación de mis derechos humanos, porque yo tengo derecho a olvidarme de esto, ¿o no cree usted? Todo parece indicar que no será posible que los rehenes encuentren verdadera libertad mientras se siga persiguiendo judicialmente a los valerosos comandos que le salvaron la vida en un impecable operativo, a raíz del cual han sido invitados a exponer sobre la operación Chavín de Huántar ante los ejércitos más experimentados del mundo, como el de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, en el Perú, hoy, APRODE está buscando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicite que esos valerosos comandos sean sometidos a un nuevo juicio en el fuero ordinario, con lo cual pendería sobre ellos la amenaza de una, a todas luces, injusta prisión. Hemos revivido estas escenas que paralizaron al país en el momento que se transmitieron en directo. Estamos en el set con el capitán Alex Segura, uno de los comandos que entraron a la Embajada de Japón, y con el doctor Antero Flores Araos, bienvenidos, gracias, quien gracias. ha organizado y reunido a un grupo de abogados para prestar una defensa solidaria a los comandos. Alex, estábamos viendo las imágenes de ese rescate y una vez producida la explosión, escuchamos un montonón de balas. Esas balas, he escuchado o he leído entre las cosas que se han visto recientemente, que eran todas de los terroristas, que ustedes entraron con silenciadores, ¿verdad? Sí, efectivamente, toda la bala que se puede escuchar en el enfrentamiento es producto de los disparos que los semartistas efectúan, porque nosotros entramos con silenciador. Recuérdanos el nivel de armamento que tenían. Bueno, el MRTA tenía armamento fuerte, potente, estaban dotados cada uno con entre 4 o 5 granadas, algunos más, granadas de mano, tenían una pistola 9 milímetros Parabellum, armamento de guerra, un fusil AKM 762, que es un fusil de asalto ruso. Uno de ellos tenía un armamento antitanque, es un armamento ruso RPG, que te genera 5.000 grados de calor al interior de un tanque. Y aparte de ello, pues la casa estaba con un sistema de defensa de trampas cazabobos por todos lados, puertas, pasadizos, ventanas. ¿Cómo te sentías y qué pensaste en el momento previo a enfrentarte a todo este armamento? Yo lo único que hice fue, antes de ingresar al túnel, fue persinarme, rezar brevemente, pedirle a Dios que esa operación salga bien, que me despida de mi familia en caso no pudiera salir. Pero yo más le decía al Señor, le pedía que tuviéramos éxito y que si ese éxito no llegara, pues yo no quería salir vivo de la residencia. ¿Por qué? Porque era mi responsabilidad. Como soldado, como comando, yo era responsable del éxito o del fracaso de esa operación. Entonces yo no podría haber vivido tranquilo si esa operación hubiera sido un fracaso. ¿Vives tranquilo hoy día, que fue un éxito? Vivo tranquilo por el éxito, pero no vivo tranquilo gracias a personas que pretenden manchar esta operación, a personas que nos acusan de manera infundada, a personas que nos tildan de asesinos, cuando en realidad nosotros no fuimos los delincuentes. Nosotros fuimos a rescatar la dignidad de un país, a rescatar 72 vidas que en ese momento estaba secuestrada y que representaban al sentir de toda una nación. Nosotros los comandos que participamos en esa operación sabíamos del peligro, sabíamos de los riesgos,
sabíamos que quizás no volveríamos a ver a nuestros padres o nuestros hijos, pero aún así estábamos decididos a cumplir con nuestra misión. Y la misión era rescatar a esa gente para devolverle la tranquilidad al país, la tranquilidad que hoy día estamos gozando. En una palabra, ¿qué sientes? Me siento dolido, me siento golpeado, porque se supone que en estas circunstancias donde uno arriesga tanto, hay personas que no lo aprecian. El Estado, y lo he dicho en más de una oportunidad, debió haber respondido en forma contundente ante estos intentos de juzgamientos, ante estos intentos de manchar la operación. En principio nosotros ya fuimos juzgados en una oportunidad. En el año 2002 fuimos juzgados. Y eso constituyó, y lo vuelvo a repetir, una afrenta para nosotros. Porque nosotros no hemos cometido ningún delito para ser juzgados. Ahora se nos pretende juzgarnos nuevamente por el mismo delito. O sea, 2 veces juzgarnos por un supuesto delito que jamás cometimos. Eso me parece aberrante, por decirlo menos. ¿No es una de las bases principales del derecho el caso juzgado? ¿Que no se puede repetir un juicio por el mismo supuesto delito? Evidentemente es un desconocimiento y una afrenta a la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero sería fácilmente entonces... Ella prescribe, uno, que no se puede juzgar a nadie por lo mismo. Ya fueron juzgados. Reconoce el principio de la cosa juzgada. Pero también es verdad que dice que los procesos deben tener plazos razonables. Y acá uno de los procesos, no el de los comandos que ya terminó, sino el otro a los que no eran comandos, ha caído 2 veces. En consecuencia, nos mueve a nosotros, los abogados que estamos en este tema defendiendo a los comandos, saber que esta gente, después de todo lo que ha hecho, siendo héroes nacionales, habiendo expuesto su vida, no nos parece justo que después de 15 años la Comisión Interamericana pretenda que este tema lo vea la Corte. Al Estado, ¿qué le puede pasar? Al Estado, si pierde el juicio ante la Corte, lo máximo que va a pasar es que el Estado tenga que pagar indemnizaciones. Pero ellos, los comandos, colateralmente están comprometidos y pueden pagar los platos rotos, porque si bien el Estado, de salir una sentencia adversa, pagará una indemnización que sale de los impuestos de todos los peruanos, ellos está en peligro su propia concepción, su propia vida. Van a estar sometidos de nuevo a un proceso jurisdiccional. No es justo. Nos parece no solamente aberrante, nos parece indigno para ellos y poco grato de parte del resto de los peruanos. Por eso es que nosotros llamamos a toda la colectividad para que hoy día, a las 6 de la tarde, en la esquina de Marconi con Barcelona, en San Isidro, estén en esta vigilia que se va a hacer para que sepa la Corte Interamericana que los peruanos estamos con los comandos, que los peruanos los respaldamos, que los peruanos sabemos de sus sacrificios y que los peruanos queremos que esta gente de una vez por todas esté tranquila y no sujeta a procedimientos que ya lo pasaron, ¿no? ¿Por qué formar un pool de abogados cuando hay un abogado designado? ¿Qué sienten ustedes frente a la designación del doctor Pedro Cateriano para asumir la defensa? El doctor Cateriano y el pool del Ministerio de Defensa lo que defiende es al Estado, pero no lo que puede pasarle a los comandos, ¿no? ¿Cómo se explica que esta denuncia inicial se dé en base a un personaje como el señor Ogura, que se ha demostrado su relación con la ideología de los terroristas, un señor que además ha estado en un hospital psiquiátrico? ¿No depende un poco la calidad moral y la distancia que pueda tener el testigo como para considerarse neutral del hecho? Esa es una forma de verlo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay además de la conceptual, la cuantitativa. Son 72 los rehenes. 1, dice la expresión de Ogura. Los 71 restantes no. ¿Le creemos al 1? Absurdo.
hemos ido con peritos, hemos visto la habitación en que estaba Ogura, de donde está, nos hemos puesto en todos los ángulos. Imposible que Ogura hubiera visto lo que dice haber visto. Y encima una persona cuestionada por los vínculos que ya se tenía y por lo que hemos sabido, además de todos los rehenes, de su familiaridad, por decirlo de alguna forma, con los terrucos. Otra cosa curiosa es que APRODE, que es quien plantea la primera denuncia y a partir de la cual nacen los procesos, tiene entre sus directivos a la madre de uno de los terroristas que murió en la Embajada de Japón. No solamente eso, sino hay algo peor. ¿Quiénes denuncian? No denuncia un tercero, no denuncia una organización internacional, no denuncia un extranjero. Son propios peruanos los que están denunciando una cosa que evidentemente se equivoca. Entonces, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el afecto? ¿Dónde está el reconocimiento? ¿Dónde está la gratitud? Por si acaso algo. Pero en todo alguito, caso, si así nada. fuera, Antero, o sea, quien hace la denuncia es parte interesada, porque es la madre de un familiar, o sea, de un terrorista. No es una denuncia que parte de una posición neutral de defensa de derechos humanos, no. Es una persona que está relacionada con los terroristas que estuvieron en control de la embajada. El tema de los derechos humanos, que fue considerado inicialmente como la causa de los derechos humanos, poco a poco se ha ido convirtiendo en el negocio de los derechos humanos, por las cantidades que son fijadas como indemnizaciones o reparaciones por la Corte Interamericana. Entonces, el denunciante muchas veces se lleva un porcentaje como honorario por esas intervenciones en esas indemnizaciones. ¿Qué pasa si resurge la violencia terrorista en el Perú? ¿Las nuevas generaciones en el ejército van a estar dispuestos a defendernos como nos defendieron ustedes? Si esto vuelve a salir, vuelve a surgir, ¿qué cosa le estamos diciendo a los oficiales que ahora están combatiendo para que esto no suceda? ¿Acaso estamos dando señales que ellos van a ser respaldados? Al contrario, lo que le estamos diciendo es: no te metas con nosotros, porque después van a pasar 15 años y te voy a juzgar y te voy a perseguir. Y voy a tratar de meterte preso. Así es que no es solamente una cuestión de gratitud moral que nos obliga, sino también es una cuestión de propio interés, en la medida que las Fuerzas Armadas sientan que el pueblo no los respalda, que los juzga el Estado o que los juzga determinada ideología y los persigue. ¿Qué garantía podemos tener nosotros de que en un futuro, si resurgiera la violencia, que ojalá no resurja, terrorista, nos van a defender y se van a jugar por nosotros como ya lo hicieron en los años? Que no debemos olvidar, porque deben quedar como una lección para todos los peruanos. Muchísimas gracias, Alex, por haber estado con nosotros. Antero. Los peruanos tenemos que estar presentes, apoyando a quienes estuvieron presentes para salvarnos de la violencia.